Tú sabes lo que se siente entrar a tu propia casa y encontrar 2 copas de vino vacías en la mesa del salón cuando solo una estaba prevista. Porque eso fue lo que pasó. Era jueves, las 22:43, y yo volvía de una cena con mi hermana en el centro. Nada fuera de lo normal. Diego me había dicho que se quedaría viendo un partido, que no tenía hambre, que prefería descansar. Le creí. Como siempre. Pero al entrar, la televisión estaba apagada, la luz del salón tenue, y en la mesa de centro, 2 copas con restos de vino tinto. Las servilletas arrugadas, una vela aún humeante. Y el sofá, con la manta mal doblada, como si alguien se hubiera levantado deprisa. No escuché pasos, ni voces, ni ruidos. Solo el silencio cargado de alguien que se acaba de marchar. O que no quiere que lo descubran. Caminé sin hacer ruido hasta el baño, nada. La cocina, vacía. El dormitorio, igual que lo dejé. Pero el baño pequeño, el de invitados, ahí estaba. Una toalla húmeda, recién usada, y el olor del mismo perfume que yo llevaba en el bolso desde hace meses, el de mujer. No necesité más pruebas. No necesitaba ver un mensaje, ni una llamada, ni una foto en el móvil. En ese momento supe que no era la única. Que Diego ya no era solo mío. Pero lo más jodido fue la calma. No grité. No lloré. No armé una escena. Me senté en la silla del comedor, observé las copas vacías, y me serví otra para mí. Me tomé ese vino como si fuera mudo testigo de algo que siempre supe, pero nunca quise mirar de frente. Pero retrocedamos un poco. Porque esto no fue algo de un día. No fue que todo iba perfecto y de repente descubrí una traición. No. Esto se venía gestando desde hacía tiempo, y aunque lo mío también fue una traición, quiero contártelo desde el principio, sin justificarme, pero también sin hacerme la víctima. Porque si voy a caer, prefiero hacerlo con la verdad entera sobre la mesa. Diego y yo llevábamos casi 10 años juntos. Sin hijos, por elección, por comodidad, por miedo, quizás. Trabajábamos en el mismo rubro, el enfermero, yo administrativa, aunque en centros distintos. Siempre tuvimos esa relación que desde fuera parecía estable, madura, sin sobresaltos. Pero lo que nadie veía era el vacío que se había instalado entre nosotros. No por peleas, ni por dramas. Por la ausencia de todo. No había conversaciones reales, no había contacto físico, no había preguntas que demostraran interés. Solo una rutina que nos tragaba poco a poco, como una marea que no suena pero arrastra igual. Y sí, cometí el error de llenar ese vacío con otra persona. No fue de golpe. No fue buscando. Fue un accidente que se convirtió en refugio. Se llamaba Daniel. Lo conocí en la clínica, venía por un tratamiento recurrente, y empezamos a hablar. Primero trivialidades, luego cosas más personales. Me escuchaba. Me hacía preguntas. Me miraba. Pequeñas cosas que en casa ya no existían. Y aunque al principio me resistí, al final cruzamos la línea. Fueron encuentros puntuales, discretos. Pero no fue amor. Fue necesidad. Fue volver a sentirme viva. Durante meses llevé esa doble vida. Me odiaba por momentos. Me justificaba en otros. Pero seguía. Porque en casa no había señales de vida. Diego y yo convivíamos como 2 sombras. Hasta aquella noche de las 2 copas. Esa noche cambió todo. Porque por primera vez, sentí que no era la única traidora en la historia. Que él también tenía su espacio oculto. Su plan paralelo. Y lo más irónico fue que, en lugar de sentir rabia, sentí alivio. Me tomé esa copa sola. Me fui a dormir sin hacer ruido. Y al día siguiente, actué como si nada. Porque necesitaba entender primero. Confirmar. No quería acusaciones sin pruebas. Así que observé. Analicé. Crucé horarios. Olí su ropa. Revisé su agenda mentalmente. Y sí, había huecos. Vacíos que nunca había notado. O que no quería notar. Y empecé a recordar, las veces que llegaba más tarde de lo habitual, las veces que salía a correr y volvía con el móvil en modo avión, las duchas más largas, los silencios más cómodos. El mundo no se me vino abajo. Al contrario. Se aclaró.
Porque entendí que los dos habíamos fallado. Que ya no había nada que rescatar. Que el matrimonio era solo fachada. Y lo peor es que si yo no hubiera encontrado esas copas, quizás habría seguido como si nada. Fingiendo. Mintiendo. Traicionando. Pero esa noche marcó el inicio del fin. Solo que aún no lo sabíamos. Lo que vino después no fue inmediato. No hubo confrontación directa. No le dije nada. Tampoco él a mí. Seguimos con el teatro unos días más. Pero ya no era lo mismo. Yo lo miraba distinto. Él evitaba mi mirada. Nos rozábamos menos. O quizás solo lo notaba más. Hasta que el silencio explotó. Y cuando explotó, no hubo vuelta atrás. Pero esa es otra parte. La segunda. Y ahí, amiga, es donde la historia empieza a romperse de verdad. La mañana que todo se derrumbó empezó como cualquier otra, con el mismo silencio compartido que llevaba semanas marcando nuestros días, ese tipo de silencio que no incomoda, pero tampoco abraza, que simplemente llena el espacio entre dos personas que ya no saben cómo hablarse sin herirse, sin parecer desconocidos dentro de una casa que ya no se siente hogar para ninguno de los dos. Me levanté antes que él, como casi siempre, y bajé a preparar café, uno solo, porque ya ni siquiera tenía el hábito de ofrecerle, no por rabia, sino porque sabía que diría que no con ese tono automático que usaba desde hacía meses, como si cada pregunta fuera un trámite administrativo más que una muestra de atención. Me duché rápido, me vestí sin pensar demasiado en lo que me ponía, ya no era por él, y salí de casa con el mismo nudo en el estómago de todos los viernes, porque ese día, cada 2 semanas, era el que veía a Daniel. Era mediodía cuando llegué al hotel, uno discreto, casi anónimo, donde nadie te miraba 2 veces, donde la recepción estaba automatizada y las llaves digitales se obtenían por aplicación. Todo pensado para facilitar encuentros como los nuestros, breves, eficaces, sin necesidad de preguntas ni nombres. Daniel ya estaba en la habitación, como siempre, puntual, con esa forma suya de recibirme que no era ni cálida ni torpe, solo segura, sabiendo que yo iba a llegar, que yo quería llegar, que ese tiempo era nuestro y no necesitaba explicación. No hablamos mucho ese día, no lo necesitábamos. Yo estaba nerviosa sin saber por qué, algo en mi cuerpo me hacía estar más atenta a cada sonido del pasillo, como si presintiera que algo estaba mal, aunque no podía saber aún que alguien ya había comenzado a atar cabos, a seguir pistas, a sospechar. Terminamos cerca de las 2. Me duché rápido, me vestí aún más rápido, y salí antes que él, como siempre, para evitar coincidir en recepción, aunque en este caso ni eso era necesario, ya que cada uno tenía su acceso por separado. Caminé hasta el coche con el corazón aún acelerado, aunque no era por lo que acababa de pasar con él, era otra cosa, algo que no lograba identificar. Manejé hasta el centro, me metí en una cafetería cerca de la clínica para terminar de ajustar mentalmente mi historia de excusa, revisé un poco el móvil, respondí un par de correos laborales para que la coartada tuviera más peso y luego volví a casa como si nada, como si hubiese salido solo a comprar una crema facial o a comer con una amiga. Nada en mi rostro delataba lo que acababa de pasar. Diego estaba en casa cuando llegué. Me pareció raro, porque normalmente los viernes hacía el turno largo y no volvía hasta bien entrada la noche, pero no dije nada. Estaba sentado en el comedor, con su portátil abierto frente a él, pero no escribía, solo miraba la pantalla fijamente, con ese gesto concentrado que tenía cuando algo le incomodaba, cuando algo no le cerraba del todo. Le pregunté si todo estaba bien y me respondió que sí, sin levantar la vista, sin devolverme la pregunta. Entonces me metí en la cocina, preparé algo ligero, un par de tostadas con jamón, y me fui al salón, pero no pude evitar mirar de reojo hacia donde él seguía sentado, completamente inmóvil, como si estuviera esperando algo. Pasaron unos minutos, quizás 10, y entonces escuché cómo cerraba de golpe el portátil y venía hacia mí. Se sentó en el borde del sofá, a mi lado, sin decir nada al principio, y después, con una calma que me heló la sangre, me soltó: ¿Dónde estuviste hoy de 12 a 2:30? No fue una pregunta casual, ni un simple comentario de rutina. Su voz no tembló, pero su mirada lo decía todo. Me quedé callada unos segundos. No sé si fueron 3 o 30. Solo sé que en mi cabeza empecé a buscar a toda velocidad la mejor forma de responder, sin sonar insegura, sin dar pie a sospechas. Le dije que había salido a comer con Irene, mi compañera del trabajo, que habíamos ido al centro porque necesitábamos hablar de una movida interna que nos tenía hartas. Fue una mentira con detalles,
como había aprendido a hacer, con nombres reales y ubicaciones posibles, sin dramatismo. Pero él no parpadeó. Me dijo, ¿y si te digo que pasé por allí y no estabas? En ese momento supe que algo había pasado. Que me había seguido. O que alguien me había visto. Pero no tenía sentido que pasara por allí sin razón. Lo miré fijamente. Le pregunté con voz seca qué quería decir. Él no respondió directamente, se levantó, fue al dormitorio y volvió con una hoja impresa. Me la puso delante sin hablar. Era un extracto bancario, mío, y ahí estaba el cargo del hotel. Con fecha y hora. La sangre se me fue a los pies. No era una prueba visual, no era una foto, pero era suficiente para que todo lo que yo dijera sonara falso. Me limité a mirarlo. No intenté negarlo. No valía la pena. Sabía que la próxima hoja podía ser una foto, un recibo, un testimonio, cualquier otra cosa. Él se sentó de nuevo y me dijo algo que todavía no he podido borrar de la cabeza. No me duele lo que hiciste, Clara, me duele que nunca te haya importado que yo pudiera descubrirlo. Esa frase me destrozó más que cualquier grito, que cualquier golpe. Porque era cierta. Yo había sido tan cuidadosa, tan metódica, tan estratégica, que en el fondo nunca contemplé su dolor, solo me preocupé de no ser atrapada. Y ahí estaba él, mirándome con los ojos de alguien que ya no ama, pero que alguna vez amó tanto que no entiende cómo se llegó a eso. No gritó. No me insultó. No hizo una escena. Y eso fue lo más jodido. Porque cuando alguien te grita, puedes defenderte, puedes entrar en el juego. Pero cuando alguien te mira con decepción pura, te hundes. Le pregunté si quería hablar, si quería entender cómo habíamos llegado a ese punto. Me dijo que no. Que lo único que quería saber era desde cuándo. Le dije la verdad. 5 meses. Me preguntó si era uno solo. Le dije que sí. Me preguntó si me iba a ir con él. Le dije que no y entonces se levantó, se metió en el baño, cerró la puerta y no salió durante más de una hora. Yo me quedé sentada en el sofá, con las manos heladas, sin saber si debía llorar, pedir perdón o simplemente marcharme. No intentó hablar más esa noche. No salió del baño hasta que ya me había metido en la cama. Escuché cómo se vestía, cómo cogía el coche y se iba. No me dijo a dónde. No volvió hasta el día siguiente por la mañana. Y cuando volvió, algo en su cara había cambiado. Pero lo que hizo después, eso que pensó, planeó y ejecutó con una precisión que nunca le conocí, fue lo que me dejó completamente rota. Cuando Diego volvió a casa aquella mañana, supe enseguida que algo no encajaba, no por un gesto evidente ni por una frase dura, sino por la precisión con la que se movía, con la calma de alguien que ya no improvisa, que ha decidido exactamente qué va a decir y en qué orden. Cerró la puerta despacio, dejó las llaves sobre la mesa del recibidor y se detuvo unos segundos antes de entrar al salón, como si midiera el aire, como si quisiera que yo entendiera que ya no era el mismo hombre que se fue la noche anterior. Tenía el rostro tenso pero no enfadado, la mirada seca, sin lágrimas ni rabia. Me senté recta, esperando el inevitable momento en que rompiera el silencio. Pasaron varios segundos hasta que habló, y cuando lo hizo, su voz fue tan firme que me costó reconocerla. No quiero que me expliques nada, dijo sin levantar el tono. Ya lo pensé todo, ya lo entendí, ya asumí lo que hiciste. Ahora quiero escucharte, pero no para convencerme de nada, sino porque necesito ver si todavía eres capaz de decir la verdad mirándome a los ojos. No supe por dónde empezar. Tenía tantas frases pensadas de madrugada, tantas excusas, tantas versiones posibles, que ninguna servía frente a esa serenidad que imponía respeto. Intenté empezar diciendo que nuestra relación llevaba tiempo mal, que yo me sentía sola, que no buscaba dañar a nadie, pero él me interrumpió sin gritar, solo alzando la mano con un gesto que me dejó congelada. No empieces por ahí. Ya sé que me vas a hablar de la rutina, de la falta de atención, de que no te miraba. Lo entiendo. Pero no quiero eso. Quiero saber cuándo decidiste que era más fácil mentirme que decirme que estabas cansada de mí. Esa pregunta me dejó sin aire. Nunca lo había formulado así. No era sobre el engaño físico, era sobre el momento exacto en el que crucé la línea de la sinceridad. No supe responderle. Me limité a bajar la vista, pero él insistió. Dímelo, Clara. ¿Cuándo? Le dije la verdad. Que fue una tarde de abril, que no lo planeé,
que simplemente sucedió después de semanas sintiéndome invisible. Que no fue premeditado. Que fue como dejarme llevar por un impulso que llevaba tiempo reprimiendo. Él escuchó sin moverse, sin alterar el rostro, solo con las manos cruzadas delante. Cuando terminé, se levantó despacio, fue hasta la ventana y habló mirando hacia afuera. Nunca quise hacerte daño, Clara. Pero lo hiciste igual. Y lo hiciste sin dudarlo, sin pensar en mí. Yo tampoco voy a dudar ahora. No voy a gritarte ni echarte de casa, no voy a hacer ningún escándalo. Pero no pienses que voy a quedarme quieto viendo cómo me mentiste 5 meses seguidos. Su voz no era de amenaza. Era algo peor, de decisión. Me preguntó si seguía viéndolo. Le dije que no, que todo había terminado. No me creyó. Me pidió que le mostrara los mensajes. Le mostré el móvil, sin borrar nada. Ya no quedaba rastro. Él lo revisó con calma, con una frialdad que me dolía más que si me hubiese gritado. Lo dejó sobre la mesa y se fue al dormitorio. Volvió con una caja en la mano, la puso frente a mí y me dijo que ahí estaban las cartas, fotos y pequeños recuerdos que habíamos guardado juntos durante años, entradas de cine, postales, cosas sin valor pero con significado. Quiero que te las lleves hoy. Todo esto ya no me pertenece. Le pedí que esperara, que al menos habláramos más, que fuéramos a terapia, que intentáramos entender qué nos había llevado hasta ese punto. Me respondió sin titubear. No necesito entender más. Lo que pasó no se deshace hablando. Lo que hiciste no fue un accidente. Fue una decisión consciente. Y aunque me siente en una terapia 100 veces, seguiría sabiendo que preferiste mentirme antes que enfrentar la verdad. Intenté acercarme, tocarle la mano, pero la apartó. Me pidió espacio. Me dijo que durante días había estado repasando cada detalle de nuestra vida reciente, cada gesto, cada mentira, cada ausencia mía disfrazada de compromiso laboral. Y que lo peor no fue descubrir la infidelidad, sino darse cuenta de que yo podía volver de esos encuentros y seguir hablando con él con total naturalidad, como si nada hubiese ocurrido. Eso es lo que más me duele, dijo, que podías dormir al lado mío sabiendo lo que habías hecho. Le dije que no dormía tranquila, que cada vez que me acostaba junto a él sentía un peso enorme, que me odiaba por dentro, que muchas noches me levantaba a llorar en silencio en el baño. Pero eso no lo cambió. Me miró un momento y asintió despacio. Puede ser. Pero aún así volviste a hacerlo. Eso dice todo. Se levantó, fue a la cocina, volvió con una taza de café y me la dejó frente a mí, sin decir palabra. Después encendió el televisor solo para llenar el silencio. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara. Yo no sabía si debía irme o quedarme. Hasta que él habló otra vez. Voy a quedarme aquí. Esta es mi casa. Pero tú vas a buscar un lugar. No te estoy echando, pero no quiero verte aquí durante un tiempo. Le pregunté cuánto tiempo. Me dijo que no lo sabía, que dependía de mí, que dependería de si realmente tenía algo que decirme más adelante que no fueran excusas. Me sentí vacía, sin saber si debía pelear por él o respetar esa distancia que me imponía sin gritos, sin insultos, solo con hechos. Esa tarde hice la maleta. Pocas cosas, lo esencial. No dijo nada mientras la preparaba. Me observaba de lejos, con una mezcla de control y tristeza contenida. Antes de irme, me acerqué y le dije que lo sentía de verdad. Que lo quería, aunque eso ya no sirviera de nada. Me respondió con una frase que se me quedó grabada. No puedes querer a alguien mientras le mientes. El amor no sobrevive a eso. Me fui sin llorar, sin dramatismos. Sabía que si me quebraba, perdería el poco respeto que quedaba entre los dos. Al cerrar la puerta sentí que algo se rompía, pero no era el matrimonio, era la seguridad de que alguna vez lo conocí del todo. Pasé las siguientes noches en casa de mi hermana, fingiendo que necesitaba un descanso. Ella no sabía nada. No quise contarle aún. Intenté volver a la rutina, pero no podía concentrarme. No dormía bien. Esperaba una llamada suya, algún mensaje, algo que indicara que quedaba una mínima posibilidad. Pero no llegó. A los pocos días recibí un correo suyo, sin texto, solo un documento adjunto. Era una copia del contrato de nuestro piso, y en la parte inferior, él había firmado su renuncia a su parte de la propiedad. No lo entendí. Pensé que era una forma de castigarme, pero no,
En el correo siguiente, más corto que una nota, decía: te quedas con la casa. No quiero nada que me recuerde a ti. Ese gesto me confundió más que todo lo anterior. Porque no era venganza, era cálculo. Era una manera de marcar distancia definitiva, de demostrarme que no necesitaba ni siquiera pelear por lo material. Yo me quedaba con las paredes, pero él se quedaba con la dignidad. No respondí de inmediato. Esperé 2 días y fui a buscarlo al hospital. No me recibió. Me dijo por teléfono que no quería verme todavía, que no estaba preparado para eso. Durante las semanas siguientes empecé a notar que su actitud cambiaba. No solo se alejó de mí, sino de todo lo que nos unía. Canceló el seguro conjunto, cambió la cuenta compartida, eliminó fotos, devolvió regalos a mis padres, y lo hizo todo sin decir una palabra. Cada acción era un recordatorio de que su venganza no iba a ser emocional, sino práctica, sistemática, una limpieza de nuestra vida en común hasta borrar cada huella de mi existencia en la suya. Cuando por fin acepté verlo, casi un mes después, no era el mismo hombre. Había bajado de peso, hablaba sin titubear, sin rencor, con una claridad brutal. Y fue en esa conversación donde entendí que su venganza apenas empezaba, y que no se trataba de hacerme daño físico ni humillarme, sino de algo mucho más devastador: hacerme sentir que mi traición no solo había destruido el amor, sino también el respeto que alguien alguna vez tuvo por mí. Y eso, sin levantar la voz, dolía más que cualquier castigo. No fue inmediato, no fue explosivo, no fue el tipo de venganza que esperas de alguien herido, fue algo peor, mucho peor, porque no se trató de gritos ni de escándalos, ni de palabras hirientes lanzadas al azar como cuchillos mal dirigidos, sino de una secuencia de acciones quirúrgicamente planeadas, diseñadas con tal precisión que solo podían haber sido ejecutadas por alguien que se había pasado días, semanas tal vez, analizando cada parte de mi vida, cada punto débil, cada relación, cada conexión, cada rincón que aún conservaba algo de valor emocional o reputacional para mí. Lo que Diego hizo fue despojarme de cualquier refugio que pudiera quedarme, y lo hizo sin necesidad de ponerme una mano encima ni levantar la voz una sola vez. La primera señal fue el correo que recibí una mañana, sin asunto, solo un archivo adjunto y un remitente anónimo que, cuando lo abrí, contenía capturas de pantalla de mensajes antiguos entre Daniel y yo, mensajes que yo había eliminado de mi móvil pero que al parecer él no, y que ahora alguien había reenviado con una nota que decía: en caso de que quiera saber quién es realmente Clara. No lo entendía al principio, no entendía a quién iba dirigido eso hasta que esa misma tarde, al salir de la clínica, vi a mi jefe esperándome en la puerta con el rostro serio, los brazos cruzados y la voz tensa cuando me pidió que la acompañara a su despacho. Lo primero que me preguntó fue si tenía algo que contarle. No entendía a qué se refería, pero entonces me mostró las mismas capturas. Alguien se las había enviado al correo interno de dirección, con mi nombre completo en el asunto y un texto que insinuaba que estaba usando los recursos de la empresa para mantener una relación con un paciente. Me defendí como pude. Le expliqué que era un tema personal, que no había ocurrido en horas laborales, que no había violado ningún protocolo, pero el daño ya estaba hecho. La confianza estaba rota. No me despidieron, pero me dejaron claro que cualquier otro incidente me pondría de patitas en la calle. En cuestión de horas, pasé de ser una trabajadora valorada a una empleada bajo observación, a la que miraban con recelo en los pasillos, con murmuraciones detrás de las puertas, con compañeras que evitaban hablarme por miedo a verse involucradas en algo que no entendían del todo pero que ya olía mal. Días después entendí que no era una coincidencia. Diego había contactado a Daniel, o a alguien cercano a él, y había obtenido esos mensajes, y en lugar de enfrentarnos directamente, había preferido golpear donde más dolía, en mi entorno laboral, en mi reputación profesional, esa que había construido durante años y que para mí era más importante incluso que mi vida personal. Pero no se quedó ahí. Descubrí también que había cancelado sin avisarme todos los pagos automáticos que compartíamos, el seguro del coche, la suscripción al gimnasio, incluso la factura de internet, cosas pequeñas pero que se acumulaban hasta formar un caos, y cuando le pedí explicaciones, simplemente dijo: ya no somos pareja, no tengo por qué cubrir tus gastos, búscate la vida como hiciste estos meses sin mí. Tragué saliva, lo acepté, pero entonces llegó lo peor, lo que realmente me hizo tambalear. Una noche recibí una llamada de mi madre, con la voz temblorosa, preguntándome si era cierto lo que le había dicho Diego. Le pregunté qué había dicho exactamente, y ella me respondió que él la había visitado y le había contado toda la verdad, con detalles, sin adornos, sin suavizar nada. Le dijo que llevaba meses acostándome con otro hombre,
que le mentía con la misma boca con la que después le decía que lo amaba, que me había convertido en una mujer que ya no reconocía y que por respeto a su hijo, él sentía que la familia tenía derecho a saber quién era realmente la persona con la que compartía su apellido. Mi madre no me gritó, no me insultó, pero la decepción en su voz fue suficiente para hacerme pedazos. Me dijo que necesitaba tiempo para procesarlo, que no me llamaría por unos días, que no sabía cómo explicárselo a mi padre, que necesitaba pensar. Nunca en mi vida me había sentido tan expuesta, tan vulnerable, tan sola. Diego no solo había destruido mi matrimonio, había dinamitado cada puente que me unía a mi entorno, sin tocarme, sin gritarme, solo abriendo puertas que yo misma había dejado entornadas, dejando que la verdad hiciera el resto del trabajo sucio. Intenté hablar con él, cara a cara, para decirle que entendía su dolor, que asumía las consecuencias, pero que lo que estaba haciendo no era justicia, era tortura emocional. Me recibió una sola vez, en un bar del centro, donde todo estaba tan silencioso que sentí que incluso los cubiertos chocaban con más delicadeza por respeto a nuestra escena patética. Se sentó frente a mí, me miró sin rastro de afecto, como si fuera una ex compañera de trabajo que le debía dinero, y cuando intenté empezar a hablar, me interrumpió con la misma frialdad de siempre. No vine a escucharte pedir perdón otra vez. Solo vine a dejar claro que no voy a parar. No voy a insultarte ni arruinarte la vida, pero sí voy a asegurarme de que cada persona que confía en ti sepa exactamente qué clase de decisiones tomas cuando nadie te ve. Le pedí que se detuviera, que ya había hecho suficiente, que había perdido casi todo, pero su respuesta fue aún más demoledora. Yo perdí la capacidad de confiar en alguien, Clara. ¿Tú sabes lo que es eso? Ya no puedo mirar a nadie sin preguntarme cuándo me va a traicionar. ¿Crees que eso se cura con una disculpa? Me quedé en silencio, sin saber qué más decir. Él se levantó, dejó un billete en la mesa y se fue sin mirar atrás. No me escribió después, no me llamó. Simplemente siguió adelante con su estrategia de borrarme del mapa, pero sin eliminarme por completo, como si necesitara que yo siguiera ahí, existiendo, para poder demostrarme cada semana que él había ganado esta guerra de forma elegante, sin ensuciarse las manos, haciéndome sentir que yo misma cavé cada uno de los agujeros donde ahora se enterraban mis relaciones, mis trabajos, mis recuerdos, incluso mi dignidad. Y así viví las siguientes semanas, con la sensación constante de estar en un campo minado, sin saber de dónde vendría el siguiente golpe, pero sabiendo con certeza que vendría, porque Diego ya no era mi ex marido, era mi juez, mi verdugo y mi reflejo más crudo, ese que me mostraba sin piedad lo que realmente había hecho, no solo en la cama con otro, sino en cada mentira que había construido sobre nuestra rutina diaria. Y lo peor de todo es que, aunque por momentos quería odiarlo, en el fondo sabía que él solo me estaba devolviendo lo que yo había destruido sin pensar en las consecuencias. Habían pasado ya varias semanas desde que Diego desapareció por completo de mi entorno, no solo de mi vida cotidiana, sino de mi mundo entero, borrando con precisión todo vínculo que pudiese quedar entre nosotros, desde lo emocional hasta lo legal, sin dejar espacio para la ambigüedad, sin darme margen para volver a entrar, sin enviar una sola señal de que algo dentro de él aún dudara. La casa era mía, sí, al menos eso decía el papel que firmó sin una sola nota de reproche, pero se sentía vacía, y no por los muebles que faltaban, sino por todo lo que yo misma había destruido. Intenté no pensar demasiado, seguir con mi rutina, reconstruir mi vida poco a poco, pero cada día era más evidente que lo que había perdido no era solo un matrimonio, sino el respeto de la única persona que había visto lo peor de mí y aún así me había amado durante años. Cuando me llegó su mensaje, lo leí 3 veces antes de reaccionar. Estaré mañana en la cafetería de la esquina a las 5. Si quieres hablar, ven. No ponía mi nombre, no usaba signos de exclamación, no preguntaba si podía, solo decía que él iba a estar allí, y que si me interesaba hablar, ese era el momento. Lo primero que pensé fue que por fin había pasado la etapa del castigo, que tal vez quedaba algo de apertura para un cierre más humano, no por reconciliación, sino por dignidad. Llegué 10 minutos antes, pedí un café sin azúcar y me senté en la esquina más alejada de la puerta, intentando disimular el temblor en las manos y la ansiedad que me apretaba el pecho con cada segundo que pasaba. Diego llegó puntual, como siempre, con su ropa de siempre, su cara inexpresiva de siempre, pero con un leve cambio que me costó identificar hasta que se sentó. Ya no parecía enfadado, solo cansado. Se acomodó frente a mí sin saludar, sin ofrecer la mano, sin sonreír. Me miró un instante, como si estuviera evaluando si realmente había valido la pena convocarme. No pidió nada, no miró la carta,
Solo se quedó en silencio mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas para iniciar la conversación. No sabía si debía disculparme otra vez, si debía preguntarle cómo estaba, si debía lanzarme directamente al tema del matrimonio, pero no me dio tiempo a decidir porque fue él quien habló primero, con ese tono monótono que había adquirido desde que todo estalló. He estado pensando mucho sobre si este encuentro tenía algún sentido o no. No lo tengo claro, pero supongo que necesitaba ver tu cara una última vez antes de cerrar esta historia del todo. Tragué saliva y asentí lentamente. Le pregunté si quería que hablara o si prefería decir él lo que necesitaba. Me contestó sin rodeos. No me interesa tu versión de los hechos, ya la escuché. No quiero entender tus motivos ni tus vacíos. Lo que quiero saber es si eres consciente del daño que hiciste, no solo a mí, sino a ti misma. Porque si todavía crees que lo tuyo fue un error puntual, no tenemos nada más que hablar. Le dije que sí, que lo sabía, que cada día cargaba con esa conciencia, no desde la culpa, sino desde la lucidez brutal de haber perdido lo único que realmente valía la pena en mi vida, no por accidente, sino por haber elegido ignorar las señales, por no tener el coraje de decirle a tiempo que algo en mí se estaba rompiendo. Él escuchó en silencio, sin interrumpirme, sin asentir, sin cambiar la expresión, y cuando terminé, solo dijo: No te creo. Creo que lo dices porque ya viste el precio. Pero si no hubiera consecuencias, habría seguido. Eso es lo que más me duele, saber que lo tuyo no fue un impulso ni una crisis, fue una estrategia sostenida, una doble vida mantenida con precisión. Y eso no se arregla con palabras bonitas ni con arrepentimiento tardío. Le dije que no esperaba que me perdonara, que solo quería entender si había algo, aunque fuera mínimo, que se pudiera recuperar. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando a la ventana, observando a la gente pasar, como si el mundo fuera completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo en esa mesa, como si los demás vivieran en una dimensión diferente donde las traiciones no existían o se perdonaban con más facilidad. Finalmente, giró la cabeza y me miró de frente. No quiero una vida contigo, Clara. No puedo reconstruir algo que dejaste hundirse sin pelear. Pero tampoco quiero seguir alimentando esta guerra silenciosa. Me estoy cansando de odiarte, y eso me está consumiendo más de lo que pensaba. No porque te eche de menos, sino porque no quiero seguir atado a alguien que me rompió la confianza de forma tan sucia. Le pregunté si eso significaba que ya no me iba a hacer más daño, que iba a parar con la destrucción sistemática que llevaba semanas ejecutando con precisión casi quirúrgica. Me respondió que sí, pero con condiciones. No quiero verte más. No quiero que me busques, no quiero que me escribas, no quiero que le digas a nadie que estamos bien, porque no lo estamos. Lo único que quiero es desaparecer de tu vida. Y para eso necesito que tú también desaparezcas de la mía. Si alguna vez te importé de verdad, esta vez sé valiente y respeta eso. Asentí, sin discutir, sin suplicar. Sabía que tenía razón. Sabía que lo único que podía ofrecerle en ese momento era mi ausencia. Me pidió que no intentara contactar a su familia, que no intentara limpiar mi imagen con sus amigos, que no tratara de reconstruir mi reputación a través de él. Me lo dijo todo sin levantar la voz, sin insultarme, sin dramatizar. Fue como recibir una sentencia judicial que ya sabías que merecías, pero que aún así dolía escuchar. Cuando terminó de hablar, se levantó sin decir adiós, sin dar la mano, sin girarse. Lo vi salir por la puerta con la misma serenidad con la que había entrado, como si nunca hubiera habido una historia entre nosotros, como si los casi 10 años juntos hubiesen sido una ilusión breve, un error de casting, una fase mal calculada. Me quedé sentada, mirando su silla vacía, sin llorar, sin reaccionar, solo con una especie de quietud interna que nunca había sentido antes. Una mezcla de dolor seco y resignación absoluta, de aceptación sin redención. Esa fue la última vez que lo vi. No supe más de él. No volví a saber si estaba saliendo con alguien, si se había mudado, si había dejado el hospital, si había reconstruido su vida. No porque no pudiera averiguarlo, sino porque cumplí con mi parte del trato. Desaparecí. Me alejé de todo lo que compartíamos. No volví a hablar de él con nadie. Borré sus fotos, sus correos, sus regalos. Dejé de justificarme, de contar mi versión, de buscar consuelo en otros. Entendí que había perdido el derecho a tener opinión sobre él, que lo mínimo que podía hacer por respeto era quedarme en silencio. Y ahí comenzó la parte más difícil. Vivir con todo lo que no se dijo. Con todo lo que nunca se reparó.
con la certeza de que esa conversación no cerró una herida, solo marcó el fin de una historia que yo misma había saboteado hasta hacerla irreparable. No hubo un momento concreto en el que me di cuenta de que todo había terminado, porque en realidad lo supe desde mucho antes de aquella última conversación, desde antes de que Diego me mirara a los ojos y me pidiera desaparecer de su vida, desde incluso antes de que me mostrara las pruebas, o me devolviera los papeles del piso, o le contara a mi madre la verdad, porque en el fondo yo ya sabía lo que había hecho, sabía que había cruzado una línea de la que no se vuelve, y sabía que no merecía una segunda oportunidad, pero aún así la busqué, no por orgullo, sino por esa costumbre enfermiza de creer que todo puede arreglarse con palabras si uno las escoge bien, como si el lenguaje tuviera el poder de revertir decisiones que ya nacieron podridas desde la intención. Lo que me quedó después de todo fue silencio, y no un silencio amable o reparador, sino uno cargado de consecuencias, de espacios vacíos, de personas que dejaron de llamarme, de amistades que eligieron no posicionarse pero que en los hechos se alejaron, de conversaciones que ahora terminaban antes de empezar porque ya nadie me preguntaba cómo estaba, ya nadie quería oír una historia que sabían cómo terminaba, ya nadie sentía que había algo nuevo que contar. Intenté mantener la rutina durante un tiempo, ir al trabajo, sonreír lo justo, responder correos, salir a caminar, fingir que el mundo seguía en su sitio aunque el mío se hubiera desmoronado sin que nadie hiciera el mínimo esfuerzo por reconstruirlo. Daniel desapareció de mi vida de forma automática, sin necesidad de conversación ni cierre. Supongo que para él también fue un golpe que se filtrara todo, o tal vez simplemente entendió que yo no era la persona que él había idealizado en esos encuentros breves, donde todo parecía más fácil, más excitante, más sencillo de sostener. No lo culpo. Nunca le pedí que se quedara, ni intenté buscarlo. Lo nuestro no era amor. Lo nuestro era un síntoma, una reacción, un escape que nunca tuvo ni debía tener futuro. Fue una cadena de decisiones cómodas que terminaron costándome demasiado, y que ahora me obligaban a enfrentarme a mi vida con un nivel de crudeza que jamás pensé que iba a soportar. Las primeras semanas después de que todo terminara por completo las pasé en una especie de piloto automático. Me levantaba, me vestía, iba a trabajar, comía sola, volvía a casa, me sentaba en el sofá, encendía la televisión sin mirar realmente nada y luego me acostaba con el estómago revuelto por no haber dicho lo que tenía que decir cuando aún tenía sentido hacerlo. Evitaba las redes sociales, no por miedo a ver a Diego con otra persona, aunque en el fondo eso también me aterraba, sino porque todo me recordaba la imagen que había proyectado durante años, la mujer estable, responsable, con una vida ordenada, con un marido que trabajaba turnos interminables y una rutina aparentemente sana, mientras por dentro se gestaba la mentira más sistemática que jamás había sostenido. Lo más duro no fue perderlo. Lo más duro fue entender que él no se había ido por orgullo ni por rabia, sino por dignidad. Que lo que lo hizo cerrar esa puerta fue la certeza absoluta de que yo no me merecía su paciencia, ni su tiempo, ni su esfuerzo por reconstruirme. No era una persona herida reaccionando desde la impulsividad. Era alguien que había visto lo peor de mí y aún así me había dado la oportunidad de explicarme, solo para confirmar que ni siquiera era capaz de enfrentar la verdad sin matices, sin adornos, sin justificaciones baratas. Durante meses estuve obsesionada con repasar cada conversación que habíamos tenido antes de que todo estallara, buscando señales que pudieran haberme mostrado que él sospechaba, que ya intuía algo, que me había dado oportunidades de confesar antes de que lo hiciera todo estallar por mi propia cobardía. Me di cuenta de que sí, que muchas veces me tendió puentes, me preguntó con calma si todo estaba bien, si necesitaba hablar, si sentía que nos estábamos perdiendo. Y yo siempre respondía lo mismo, que era el estrés, que el trabajo me tenía agotada, que todo estaba bien pero necesitaba espacio. Mentiras envueltas en frases aceptables que lo convencían de no insistir. Y ahora, mirando en retrospectiva, entiendo que esa fue la primera traición real, la de desviar su mirada cuando por un momento se atrevía a ver lo que realmente estaba pasando. Mi madre tardó en perdonarme. No porque estuviera de parte de Diego, aunque lo quería mucho y le dolió que nuestra historia terminara así, sino porque sintió que había mentido a todos, que había sostenido una fachada innecesaria, que había permitido que muchos creyeran que vivía una historia feliz cuando en realidad ya no quedaba nada. Me dijo, sin gritar, que lo que más le dolía no era la infidelidad en sí, sino mi capacidad de mentir con esa naturalidad frente a la gente que me quería. Le pedí perdón. Me dijo que aceptaba el perdón, pero que tardaría en volver a confiar en mis palabras. No insistí. Ya había aprendido que la confianza no se recupera explicando. Pasaron los meses, y cada día fui encontrándome con versiones nuevas de mí misma, no mejores, solo diferentes, más conscientes, más rotas también,
pero al menos sinceras. Me apunté a un curso en línea de traducción, no porque quisiera cambiar de carrera, sino porque necesitaba ocupar la mente en algo que no me recordara a todo lo que había perdido. Dejé de ir al mismo supermercado, cambié de peluquería, modifiqué los horarios de mi jornada. No porque creyera que así podía borrarme el pasado, sino porque ya no me sentía cómoda repitiendo las mismas rutinas de antes, como si pudiera vivir sin que todo me pesara. De vez en cuando me despertaba sobresaltada por la noche, con la sensación de que alguien me observaba desde el pasillo, de que Diego iba a entrar y decirme que todo había sido una broma, que me estaba poniendo a prueba. Pero nunca pasaba. Y cada vez que me levantaba de esa pesadilla, me costaba volver a dormir. Me acostumbré a esa inquietud, como uno se acostumbra a vivir con un dolor de fondo que ya no desaparece, solo se atenúa con los días. Una tarde de otoño, mientras recogía unas cajas que aún no había abierto desde que me mudé sola, encontré una libreta vieja con anotaciones que había hecho cuando planificábamos las vacaciones juntos, lugares que queríamos visitar, recetas que queríamos probar, incluso una lista de nombres por si algún día cambiábamos de opinión sobre los hijos. No lloré. No me quebré. Solo me quedé mirando esas páginas y supe que esa vida ya no me pertenecía, que yo misma la había entregado sin medir las consecuencias, y que lo único que me quedaba por hacer era no volver a cometer el mismo error con nadie más. No sé si Diego rehizo su vida. No sé si volvió a confiar en alguien, si se enamoró otra vez, si logró dormir sin pensar en mí. No tengo derecho a saberlo. Y ya ni siquiera siento que merezca una respuesta. Solo espero, desde un lugar honesto, que haya encontrado paz, aunque sea lejos de mí. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el daño que se hace con decisión, sin pensar en las consecuencias, tarde o temprano vuelve, no como castigo, sino como una conciencia que no se apaga. Y eso es lo que me acompaña ahora. No el dolor de haberlo perdido, sino la certeza de que lo perdí por mi culpa, sin necesidad de que él hiciera nada malo. Porque eso es lo peor que puede pasarte. Darte cuenta demasiado tarde de que eras tú quien destruía lo único que todavía valía la pena.